La parábola que hemos escuchado tiene un comienzo, un desarrollo y un desenlace que iluminan el principio, el núcleo y el final de nuestras vidas. El comienzo. Todo inicia con un gran bien. El dueño no se guarda sus riquezas para sí mismo, sino que las da a los siervos, a unos 5, a otros 2, a otro un talento, a cada cual según su capacidad. Se ha calculado que un único talento correspondía al salario de unos 20 años de trabajo. Era un bien superabundante, que entonces era suficiente para toda una vida. Aquí está el comienzo. También para nosotros. Todo empezó con la gracia. Todo siempre comienza con la gracia, con nuestros esfuerzos, la gracia. Dios, que es Padre, ha puesto tanto bien en nuestras manos, confiando a cada uno talentos diferentes. Somos portadores de una gran riqueza que no depende de cuánto poseamos, sino de lo que somos, de la vida que hemos recibido, del bien que hay en nosotros, de la belleza irreemplazable que Dios nos ha dado, porque somos hechos a su imagen. Cada uno de nosotros es precioso a sus ojos, único e insustituible. Insustituible en la historia. Así nos siente Dios. Qué importante es recordar esto. En demasiadas ocasiones, cuando miramos nuestra vida, vemos solo lo que nos falta y nos quejamos por lo que nos falta. Entonces cedemos a la tentación del ojalá. Ojalá tuviera ese trabajo, ojalá tuviera esa casa, ojalá tuviera dinero y éxito, ojalá no tuviera ese problema, ojalá tuviera mejores personas a mi alrededor. Pero la ilusión del ojalá nos impide ver lo bueno y nos hace olvidar los talentos que tenemos. El ojalá hace que olvidemos esto. Pero Dios nos los ha confiado porque nos conoce a cada uno y sabe de lo que somos capaces. Confía en nosotros, a pesar de nuestras fragilidades. Confía también en aquel siervo que ocultó el talento. Esperaba que a pesar de sus temores, también él utilizara bien lo que había recibido. En concreto, el Señor nos pide que nos comprometamos con el presente sin añoranza del pasado, sino en la espera diligente de su venida. Esa fea nostalgia que como un humor amarillo, negro, envenena el alma, mirando siempre hacia atrás. Jamás, pero no en las propias manos, en la posibilidad de trabajo que el Señor nos ha dado. Así llegamos al centro de la parábola. Es el trabajo de los sirvientes, es decir, el servicio. El servicio es también obra nuestra, lo que hace fructificar nuestros talentos y da sentido a la vida. Debemos repetir esto. No sirve para vivir el que no vive para servir. No sirve para vivir el que no vive para servir. Pero ¿cuál es el estilo de servicio? En el Evangelio, los siervos buenos son los que arriesgan. No son cautelosos y precavidos. No guardan lo que han recibido, sino que lo emplean. Porque el bien, si no se invierte, se pierde. Porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos, sino de cuánto fruto damos. Cuánta gente pasa su vida acumulando
pensando en estar bien en vez de hacer el bien. Pero qué vacía es una vida que persigue las necesidades sin mirar a los necesitados. Si tenemos dones, es para hacer nosotros don a los demás. Hermanos y hermanas, les hago una pregunta. ¿Yo sigo las necesidades solamente? Hay que mirar a quien tiene necesidad. ¿Mi mano es extendida o retraída? Cabe destacar que los siervos que invierten, que arriesgan, son llamados fieles. Para el Evangelio no hay fidelidad sin riesgo. Ser cristiano significa arriesgar, sí. Si no, terminarás como el tercer siervo, enterrando tus capacidades espirituales, materiales. No hay fidelidad sin riesgo. Ser fiel a Dios es gastar la vida, es dejar que los planes se trastoquen por el servicio. Tú debes servir, deja que se trastoquen tus planes. Es triste cuando un cristiano juega a la defensiva, apegándose solo a la observancia de las reglas y al respeto de los mandamientos. Cristianos medidos nunca dan un paso fuera del lugar, por miedo del arriesgarse. Y esto, permítanme, esta imagen, estos comienzan su vida con un proceso de momificación. Esto no es suficiente. No es suficiente. La fidelidad a Jesús no se limita simplemente a no equivocarse. Así pensaba el siervo holgazán de la parábola. Falta de iniciativa y creatividad. Se escondió detrás de un miedo estéril y enterró el talento recibido. El dueño incluso lo calificó como malo, a pesar de no haber hecho nada malo, pero tampoco nada bueno. Prefirió pecar por omisión antes de correr el riesgo de equivocarse. No fue fiel a Dios, que ama entregarse totalmente, y le hizo la peor ofensa, devolverle el don recibido. Tú me has dado esto, yo te doy esto. El Señor, en cambio, nos invita a jugárnosla generosamente, a vencer el miedo con la valentía del amor, a superar la pasividad que se convierte en complicidad hoy en estos tiempos de incertidumbre y fragilidad. No desperdiciemos nuestras vidas pensando solo en nosotros mismos. No nos engañemos diciendo hay paz y seguridad. San Pablo nos invita a enfrentar la realidad, a no dejarnos contagiar por la indiferencia. Entonces, ¿cómo podemos servir siguiendo la voluntad de Dios? El dueño le explica esto al sirviente infiel. Debías haber llevado mi dinero a los prestamistas para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. ¿Quiénes son los prestamistas? Para nosotros, capaces de conseguir un interés duradero, son los pobres. Los pobres están en el centro del Evangelio. El Evangelio no se comprende sin los pobres. Los pobres están en la misma personalidad de Jesús. Jesús se hizo pobre.
se hizo pecado. Los pobres nos garantizan un rédito eterno y ya desde ahora nos permiten enriquecernos en el amor, porque la mayor pobreza que hay que combatir es nuestra carencia de amor, la más grande. El libro de los Proverbios alaba a una mujer laboriosa en el amor, cuyo valor es mayor que el de las perlas. Debemos imitar a esta mujer, que según el texto tiende sus brazos al pobre, extiende la mano a quien tiene necesidad. De este modo multiplicarás los talentos que has recibido. Se acerca el tiempo de Navidad, tiempo de las fiestas. ¿Cuántas veces las preguntas que se hace la gente? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo tener más? ¿Qué otra cosa puedo tener? Tengo que ir a los negocios a comprar. Digamos, ¿qué puedo dar a los demás? Como Jesús que se ha dado a sí mismo. Llegamos así al final de la parábola. Habrá quien tenga en abundancia y quien haya desperdiciado su vida y permanecerá siendo pobre. Al final de la vida, en definitiva, se revelará la realidad. La apariencia del mundo se desvanecerá, según la cual el éxito, el poder y el dinero dan sentido a la existencia, mientras que el amor, lo que hemos dado, se revelará como la verdadera riqueza. Un gran padre de la Iglesia escribió: así es como sucede en la vida. Después de que la muerte ha llegado y el espectáculo ha terminado, todos se quitan la máscara de la riqueza y de la pobreza y se van de este mundo. Y se los juzga solo por sus obras. Unos verdaderamente ricos, otros pobres. Si no queremos vivir pobremente, pidamos la gracia de ver a Jesús en los pobres, de servir a Jesús en los pobres. Me gustaría agradecer a tantos fieles siervos de Dios que no dan de qué hablar sobre ellos mismos, sino que viven así. Pienso, por ejemplo, en don Roberto Malgesini. Este sacerdote no hacía teorías. Simplemente vio a Jesús en los pobres y el sentido de la vida en el servicio. Enjugó las lágrimas con mansedumbre en el nombre de Dios que consuela. En el comienzo de su día estaba la oración. Para acoger el don de Dios, en el centro del día estaba la caridad. Para hacer fructificar el amor recibido, en el final, un claro testimonio del Evangelio. Comprendió que tenía que tender su mano a los muchos pobres que encontraba diariamente, porque veía a Jesús en cada uno de ellos. Hermanos y hermanas, pidamos la gracia de no ser cristianos de palabras, sino en los hechos, para dar fruto como Jesús desea.